¿Qué misterio esconde el tiempo cuando se detiene en un lugar suspendido en el eco de una ausencia? Imagina una fábrica, un gigante industrial en León, que en 1990 se convirtió en el escenario de un enigma. Un guardia de seguridad, un hombre de carne y hueso, simplemente dejó de estar. Se esfumó como si la misma tierra lo hubiera tragado, llevándose consigo no solo su vida, sino los secretos que sus ojos vigilantes custodiaban. 25 años pasaron, un cuarto de siglo cubierto por el polvo y el olvido, un lapso en el que las máquinas enmudecieron y las sombras se adueñaron de los pasillos. Las instalaciones, testigos silenciosos de la vida y el trabajo, se sumieron en un letargo, esperando. Y entonces, hace relativamente poco, un nuevo obrero, ajeno a las leyendas que flotaban en el aire rancio, se adentró en un rincón olvidado. Su tarea era remover escombros, limpiar las huellas del abandono, pero lo que desenterró fue mucho más que tierra y materiales en desuso. Encontró el tiempo mismo, encapsulado en una reliquia escalofriante, el uniforme del guardia desaparecido. No era un simple vestigio, era una instantánea del pasado, intacto, como si su portador, hace apenas unos instantes, hubiera decidido dar un paso al lado y volver. La tela, descolorida por décadas de ausencia de sol, pero sorprendentemente bien conservada, parecía susurrar historias. El olor a abandono, a metal oxidado y a misterio, emanaba de la prenda, evocando un enigma que trascendía la mera desaparición de una persona. ¿Era esto un simple hallazgo arqueológico de lo cotidiano, una curiosidad macabra? ¿O había algo más, un eco del pasado que resonaba con una advertencia para el presente? La fábrica, con sus muros de concreto y sus ventanas rotas, parecía empeñada en mantener este secreto enterrado, en conservar la quietud del misterio. Este descubrimiento no es solo la historia de un uniforme encontrado, es la puerta de entrada a un enigma que desafía nuestra comprensión de la presencia y la ausencia, de los espacios que habitamos y de las historias que estos lugares guardan, incluso después de que las personas se hayan ido. Nos invita a preguntarnos qué sucede cuando el tiempo se fractura, cuando un evento extraordinario deja una marca indeleble en la materia y en la memoria de un lugar. Este evento, aparentemente aislado, nos confronta con la naturaleza persistente de los sucesos inexplicables y cómo estos pueden influir en nuestra percepción de la realidad, incluso décadas después. No se trata de un cuento de fantasmas genérico, sino de un caso específico donde un objeto tangible, el uniforme, actúa como ancla a un misterio profundo, obligándonos a cuestionar las fronteras entre lo que consideramos posible y lo que la realidad a veces nos presenta de manera inquietante. La fábrica de León, con su historia particular, se convierte en un microcosmos donde las preguntas sobre la memoria colectiva, el paso del tiempo y la posibilidad de que ciertos lugares retengan la energía o la esencia de eventos pasados, cobran una vida propia. El uniforme, en su quietud, se erige como un testigo mudo, un catalizador que nos impulsa a desentrañar las capas de este enigma, a explorar no solo los hechos que rodearon la desaparición, sino también las implicaciones psicológicas y culturales de tales misterios sin resolver. Nos adentramos en un territorio donde la lógica cotidiana lucha por encontrar explicaciones, donde la curiosidad nos lleva a buscar respuestas más allá de lo evidente. La pregunta fundamental que nos guía es: ¿qué nos revela este encuentro con el pasado a través de un objeto encontrado sobre nosotros mismos y sobre la forma en que percibimos el mundo que nos rodea? La fábrica, con su silencio cargado de historia, es solo el punto de partida. El verdadero viaje es el que emprendemos al intentar comprender cómo un misterio puede perdurar,
cómo un objeto puede ser un portal a lo inexplicable y cómo nuestra propia mente busca patrones y significados incluso en la ausencia de respuestas claras. El uniforme, más allá de ser una prenda de vestir, se erige como un artefacto cargado de historia y significado. Su hallazgo en la fábrica de León no es meramente el descubrimiento de un objeto olvidado, sino la revelación de una narrativa suspendida en el tiempo. Pensemos en la tela misma. Cada fibra, cada costura ha sido testigo mudo de la rutina, de las horas de vigilia, quizás de momentos de inquietud o de tedio, y finalmente de la ausencia abrupta. Este uniforme no es solo un trozo de tela descolorida, es un recipiente de la memoria, un punto de anclaje tangible para un evento que de otro modo se habría disipado en la bruma del tiempo y la especulación. Su estado de conservación, a pesar de las décadas, desafía la lógica de la descomposición natural, sugiriendo una interrupción anómala en el curso normal de los acontecimientos. La posibilidad de que un objeto material conserve una huella de su portador o del evento en el que estuvo involucrado ha sido tema de debate y fascinación en diversas culturas y disciplinas. Ahora, consideremos cómo este hallazgo nos obliga a reevaluar nuestra comprensión del espacio y el tiempo. La fábrica, como entidad física, se convierte en un lugar donde el pasado no está simplemente enterrado, sino que parece persistir, latente. El uniforme actúa como un portal, permitiendo que una fracción de ese pasado se manifieste en el presente. No se trata de una posesión demoníaca o de una aparición espectral en el sentido tradicional, sino de una resonancia, una impronta que el tiempo no ha logrado borrar por completo. La ciencia, en su constante búsqueda de explicaciones, ha explorado fenómenos como la memoria del agua o las teorías sobre la persistencia de la energía en ciertos entornos. Si bien estas teorías son complejas y a menudo especulativas, el hallazgo del uniforme nos invita a considerar si existen mecanismos aún no comprendidos por los cuales los eventos significativos, especialmente aquellos cargados de fuerte carga emocional o de misterio, pueden dejar una marca indeleble en el tejido mismo de la realidad que nos rodea. Además, la psicología humana juega un papel crucial en cómo interpretamos este tipo de descubrimientos. Ante la ausencia de una explicación lógica y concluyente para la desaparición del guardia, la mente tiende a buscar patrones y a llenar los vacíos. El uniforme, al ser un objeto tan personal y representativo de la persona desaparecida, puede activar una respuesta emocional y psicológica profunda, creando una sensación de presencia o de continuidad que va más allá de la simple observación del objeto. Es como si el uniforme, al estar intacto, nos permitiera ver al guardia de una manera que las meras fotografías o testimonios no podrían lograr. Esta conexión emocional puede ser tan poderosa que, para algunos, la línea entre lo real y lo imaginario se difumina, abriendo la puerta a interpretaciones que rozan lo sobrenatural. Por consiguiente, el uniforme no solo es un objeto físico, sino un disparador de narrativas personales y colectivas, un espejo en el que se reflejan nuestras propias ansiedades y fascinaciones sobre la muerte, la pérdida y lo desconocido. Por otra parte, la forma en que la fábrica ha permanecido en gran medida intacta, acumulando polvo y olvido, ha contribuido a preservar este enigma. Si las instalaciones hubieran sido demolidas o renovadas extensamente, el uniforme podría haber sido destruido o perdido para siempre. Su permanencia en un estado de semi-abandono ha permitido que el misterio se mantenga latente, esperando ser redescubierto. Esto plantea la pregunta de cuántos otros ecos de eventos pasados podrían estar ocultos en lugares abandonados o poco explorados, esperando el momento adecuado para ser desenterrados. La fábrica, en este sentido, se convierte en un archivo viviente, aunque silencioso,
de historias no resueltas. La conservación del uniforme, en particular, sugiere que no todo en la vida se desintegra o se desvanece con el tiempo. Algunos vestigios parecen resistir, desafiando las leyes de la entropía y la decadencia, y obligándonos a confrontar la posibilidad de que el pasado pueda, en ciertos casos, manifestarse de maneras sorprendentes. La persistencia de la memoria en los objetos, especialmente aquellos vinculados a eventos traumáticos o inexplicables, se manifiesta a menudo a través de lo que podríamos llamar una carga residual. Este concepto va más allá de la simple conservación física de un objeto. Sugiere que ciertos lugares y artefactos pueden absorber, por así decirlo, la intensidad emocional o energética de los sucesos que presenciaron. En el caso del uniforme del guardia desaparecido, esta carga residual podría explicar por qué, al ser desenterrado, evoca una sensación tan palpable de su presencia. No se trata de que el espíritu del guardia esté literalmente dentro del uniforme, sino de que la intensa experiencia de su desaparición, sumada a los años de vigilia y a la abrupta ausencia, pudo haber dejado una impronta detectable en el tejido y en el entorno inmediato. Imagina la tela como una especie de esponja, absorbiendo las vibraciones emocionales de momentos críticos, adentrándonos en las implicaciones de esta carga residual. Es importante considerar cómo diferentes culturas y tradiciones han abordado la idea de que los objetos pueden retener ecos del pasado. Muchas creencias populares y prácticas espirituales se basan en la noción de que los objetos personales, especialmente aquellos utilizados en momentos de gran significado, pueden actuar como conductos para la memoria o incluso para la presencia de sus dueños originales. Si bien la ciencia convencional aún no ha validado completamente estos conceptos, la persistencia de estas creencias a lo largo de la historia sugiere una profunda intuición humana sobre la conexión entre lo material y lo inmaterial. El hallazgo en León nos invita a reflexionar sobre si esta intuición tiene alguna base en una realidad que aún no comprendemos del todo. Desde una perspectiva psicológica, la reacción ante un objeto como este uniforme puede ser amplificada por el proceso de negación o por la necesidad de encontrar explicaciones racionales a eventos desconcertantes. El cerebro humano a menudo lucha por procesar la idea de una desaparición sin rastro, y un objeto tangible que parece desafiar el paso del tiempo puede ofrecer una forma de confrontar esa incertidumbre. La intactidad del uniforme actúa como un rompecabezas, una pieza que no encaja en el esquema lógico de la descomposición y el olvido. Este desajuste cognitivo puede llevar a interpretaciones que van más allá de lo puramente material, abriendo la puerta a especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Ahora consideremos la influencia del entorno en la preservación de estos misterios. La fábrica, al ser un espacio industrial que ha permanecido en gran medida sin alteraciones significativas durante décadas, ha creado un ambiente propicio para que estos ecos se mantengan. La ausencia de actividad humana intensa, la acumulación de polvo y el aislamiento de ciertas áreas pueden haber actuado como un conservante natural, no solo para el uniforme, sino para la atmósfera de misterio que rodea la desaparición. Es como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado en esos rincones olvidados, permitiendo que las huellas de eventos pasados permanezcan más vívidas. En este contexto, es fascinante pensar en cómo la percepción de la realidad puede ser subjetiva. Para el obrero que encontró el uniforme, su experiencia es tangible y perturbadora. Para otros, podría ser simplemente una anécdota curiosa. Sin embargo, el impacto de este descubrimiento en la conciencia colectiva de la comunidad local, o incluso más allá, depende de cómo se interprete y se comparta la historia. El uniforme se convierte en un símbolo,
un catalizador que puede despertar preguntas latentes y reavivar viejos misterios. La inquietud que evoca no es necesariamente sobrenatural, sino una respuesta humana natural ante lo inexplicable, ante la fragilidad de nuestras certezas. Finalmente, es crucial distinguir entre la carga residual y la mera preservación. Un objeto puede estar bien conservado por factores ambientales, pero la carga residual implica una conexión más profunda, una especie de energía o información que trasciende la simple conservación física. El uniforme del guardia, al ser desenterrado después de tanto tiempo y al evocar una sensación tan particular, sugiere que podríamos estar ante algo más que un simple vestigio. Esta idea nos empuja a considerar la posibilidad de que algunos lugares y objetos tengan una capacidad inherente para recordar, para mantener una conexión con los eventos que los marcaron, desafiando nuestra concepción lineal del tiempo y la memoria. La persistencia de la memoria en los objetos, especialmente aquellos vinculados a eventos traumáticos o inexplicables, se manifiesta a menudo a través de lo que podríamos llamar una carga residual. Este concepto va más allá de la simple conservación física de un objeto. Sugiere que ciertos lugares y artefactos pueden absorber, por así decirlo, la intensidad emocional o energética de los sucesos que presenciaron. En el caso del uniforme del guardia desaparecido, esta carga residual podría explicar por qué, al ser desenterrado, evoca una sensación tan palpable de su presencia. No se trata de que el espíritu del guardia esté literalmente dentro del uniforme, sino de que la intensa experiencia de su desaparición, sumada a los años de vigilia y a la abrupta ausencia, pudo haber dejado una impronta detectable en el tejido y en el entorno inmediato. Imagina la tela como una especie de esponja, absorbiendo las vibraciones emocionales de momentos críticos. Adentrándonos en las implicaciones de esta carga residual, es importante considerar cómo diferentes culturas y tradiciones han abordado la idea de que los objetos pueden retener ecos del pasado. Muchas creencias populares y prácticas espirituales se basan en la noción de que los objetos personales, especialmente aquellos utilizados en momentos de gran significado, pueden actuar como conductos para la memoria o incluso para la presencia de sus dueños originales. Si bien la ciencia convencional aún no ha validado completamente estos conceptos, la persistencia de estas creencias a lo largo de la historia sugiere una profunda intuición humana sobre la conexión entre lo material y lo inmaterial. El hallazgo en León nos invita a reflexionar sobre si esta intuición tiene alguna base en una realidad que aún no comprendemos del todo. Desde una perspectiva psicológica, la reacción ante un objeto como este uniforme puede ser amplificada por el proceso de negación o por la necesidad de encontrar explicaciones racionales a eventos desconcertantes. El cerebro humano a menudo lucha por procesar la idea de una desaparición sin rastro, y un objeto tangible que parece desafiar el paso del tiempo puede ofrecer una forma de confrontar esa incertidumbre. La intactidad del uniforme actúa como un rompecabezas, una pieza que no encaja en el esquema lógico de la descomposición y el olvido. Este desajuste cognitivo puede llevar a interpretaciones que van más allá de lo puramente material, abriendo la puerta a especulaciones sobre lo que realmente ocurrió. Ahora consideremos la influencia del entorno en la preservación de estos misterios. La fábrica, al ser un espacio industrial que ha permanecido en gran medida sin alteraciones significativas durante décadas, ha creado un ambiente propicio para que estos ecos se mantengan. La ausencia de actividad humana intensa, la acumulación de polvo y el aislamiento de ciertas áreas pueden haber actuado como un conservante natural, no solo para el uniforme, sino para la atmósfera de misterio que rodea la desaparición.
Es como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado en esos rincones olvidados, permitiendo que las huellas de eventos pasados permanezcan más vívidas. En este contexto, es fascinante pensar en cómo la percepción de la realidad puede ser subjetiva. Para el obrero que encontró el uniforme, su experiencia es tangible y perturbadora. Para otros, podría ser simplemente una anécdota curiosa. Sin embargo, el impacto de este descubrimiento en la conciencia colectiva de la comunidad local, o incluso más allá, depende de cómo se interprete y se comparta la historia. El uniforme se convierte en un símbolo, un catalizador que puede despertar preguntas latentes y reavivar viejos misterios. La inquietud que evoca no es necesariamente sobrenatural, sino una respuesta humana natural ante lo inexplicable, ante la fragilidad de nuestras certezas. Finalmente, es crucial distinguir entre la carga residual y la mera preservación. Un objeto puede estar bien conservado por factores ambientales, pero la carga residual implica una conexión más profunda, una especie de energía o información que trasciende la simple conservación física. El uniforme del guardia, al ser desenterrado después de tanto tiempo y al evocar una sensación tan particular, sugiere que podríamos estar ante algo más que un simple vestigio. Esta idea nos empuja a considerar la posibilidad de que algunos lugares y objetos tengan una capacidad inherente para recordar, para mantener una conexión con los eventos que los marcaron, desafiando nuestra concepción lineal del tiempo y la memoria. La persistencia del tiempo en un lugar, más allá de la mera presencia física de objetos, puede manifestarse a través de patrones de energía sutil o incluso en la arquitectura misma de la realidad que, a nuestro entender, aún no hemos descifrado completamente. Pensemos en la fábrica no solo como un conjunto de ladrillos y acero, sino como un nodo en una red de eventos interconectados. La desaparición del guardia, al ser un evento anómalo y sin resolución, podría haber alterado de alguna manera la textura del espacio-tiempo en ese lugar específico. Esto no implica necesariamente fenómenos paranormales en el sentido popular, sino la posibilidad de que ciertas configuraciones de eventos, especialmente aquellas cargadas de misterio y sin cierre, dejen una cicatriz energética que perdura. Dicha cicatriz podría interactuar con la materia de maneras que aún escapan a nuestra comprensión científica actual, explicando por qué el uniforme se conserva de forma tan peculiar, casi desafiando las leyes naturales de la degradación. Es como si el tiempo, en ese rincón específico, hubiera sufrido una distorsión, una ralentización, o incluso una especie de congelamiento para ciertos elementos. En este sentido, la fábrica podría ser vista como un laboratorio natural, donde las condiciones excepcionales de abandono y el misterio subyacente han permitido que estos fenómenos, si existen, se preserven y se manifiesten. La ausencia de intervención humana moderna, la falta de reestructuraciones o demoliciones, ha permitido que la memoria del lugar se mantenga intacta. Imagina la fábrica como un lienzo sobre el cual se han pintado capas de eventos. La desaparición del guardia es una pincelada intensa y perturbadora que, en lugar de secarse y desvanecerse, ha permanecido vibrante, influyendo en la forma en que las capas posteriores de polvo y abandono se asientan. El uniforme, al ser desenterrado, no es solo un objeto encontrado, sino la revelación de una capa de pintura que, en su estado casi inalterado, nos habla de la intensidad y la singularidad del evento original. El olor a abandono que emana no es solo el aroma del deterioro, sino quizás una manifestación olfativa de esa energía residual, una firma sensorial del misterio. Ahora, consideremos cómo la percepción humana interactúa con estos entornos cargados de historia y misterio. Cuando un nuevo obrero, desprovisto de las leyendas y los miedos asociados a la desaparición,
entra en contacto con el uniforme, su reacción inmediata es la de sorpresa y desconcierto ante la conservación del objeto. Sin embargo, la ausencia de un marco de referencia preexistente sobre el misterio podría, paradójicamente, hacer que el hallazgo sea aún más impactante. Sin la carga emocional de la historia, el objeto habla por sí mismo, y su estado excepcional se convierte en el principal enigma. Es como si el uniforme, al no estar contaminado por las narrativas previas, pudiera comunicar directamente la extrañeza del evento. Esta nueva perspectiva, libre de prejuicios o expectativas, nos permite abordar el misterio desde un ángulo fresco, centrándonos en la anomalía física del objeto y en las preguntas que inevitablemente genera sobre la naturaleza del tiempo y la materia. Profundizando en la idea de la cicatriz temporal, podemos pensar en analogías con fenómenos naturales, aunque a un nivel más especulativo. Por ejemplo, en geología, ciertas formaciones rocosas pueden conservar evidencia de eventos cataclísmicos ocurridos hace millones de años, como el impacto de meteoritos o erupciones volcánicas masivas. Estas formaciones son cicatrices en la corteza terrestre que nos hablan de sucesos pasados de una manera tangible. De manera similar, la fábrica, y en particular el lugar donde se encontró el uniforme, podría albergar una cicatriz en el tejido del tiempo, un remanente de la anomalía que fue la desaparición del guardia. El uniforme, al ser un objeto íntimamente ligado a esa anomalía, se habría conservado de forma excepcional porque se encuentra dentro de esa zona afectada, protegiéndolo de la erosión natural del tiempo. Esta perspectiva nos invita a considerar la posibilidad de que el universo, en sus niveles más sutiles, posea mecanismos de memoria que trascienden nuestra comprensión actual, y que ciertos lugares puedan actuar como receptáculos de esta memoria de maneras aún insospechadas. Además, la manera en que la fábrica se ha mantenido en un estado de semiabandono durante un periodo tan prolongado es, en sí misma, un factor crucial. La falta de actividad humana constante y la interrupción de las rutinas normales han creado un espacio donde las leyes normales de la vida y el tiempo parecen haberse suspendido. En entornos urbanos activos, el constante flujo de personas y la renovación de estructuras tienden a borrar las huellas del pasado. Sin embargo, en lugares como esta fábrica abandonada, el tiempo parece fluir de manera diferente, permitiendo que los vestigios de eventos pasados, como el uniforme, permanezcan inalterados, casi como si estuvieran esperando a ser redescubiertos. La atmósfera de quietud y olvido que rodea la fábrica no es solo un telón de fondo, sino un elemento activo en la preservación de su misterio, actuando como un guardián silencioso de los secretos que yacen enterrados. La fábrica, al permanecer en un estado de semi-abandono durante un período tan prolongado, se convierte en un ecosistema único donde las dinámicas temporales y espaciales difieren de las de un entorno urbano activo. En lugar de la constante renovación y el flujo de actividad que borran las huellas del pasado, aquí el tiempo parece haber adoptado un ritmo distinto, permitiendo que los vestigios de eventos pasados, como el uniforme, permanezcan inalterados, casi como si esperaran ser redescubiertos. La atmósfera de quietud y olvido que rodea la fábrica no es solo un telón de fondo, sino un elemento activo en la preservación de su misterio, actuando como un guardián silencioso de los secretos que yacen enterrados. Es en este vacío de actividad humana donde las sutiles resonancias de lo ocurrido pueden persistir con mayor claridad, interactuando con la materia de formas que trascienden la simple erosión física. La falta de intervención moderna, la ausencia de reestructuraciones o demoliciones, ha permitido que la memoria del lugar se mantenga intacta. Imagina la fábrica como un lienzo sobre el cual se han pintado capas de eventos.
La desaparición del guardia es una pincelada intensa y perturbadora que, en lugar de secarse y desvanecerse, ha permanecido vibrante, influyendo en la forma en que las capas posteriores de polvo y abandono se asientan. El uniforme, al ser desenterrado, no es solo un objeto encontrado, sino la revelación de una capa de pintura que, en su estado casi inalterado, nos habla de la intensidad y la singularidad del evento original. El olor a abandono que emana no es solo el aroma del deterioro, sino quizás una manifestación olfativa de esa energía residual, una firma sensorial del misterio que impregna el aire. Profundizando en la idea de la cicatriz temporal, podemos pensar en analogías con fenómenos naturales, aunque a un nivel más especulativo. Por ejemplo, en geología, ciertas formaciones rocosas pueden conservar evidencia de eventos cataclísmicos ocurridos hace millones de años, como el impacto de meteoritos o erupciones volcánicas masivas. Estas formaciones son cicatrices en la corteza terrestre que nos hablan de sucesos pasados de una manera tangible. De manera similar, la fábrica, y en particular el lugar donde se encontró el uniforme, podría albergar una cicatriz en el tejido del tiempo, un remanente de la anomalía que fue la desaparición del guardia. El uniforme, al ser un objeto íntimamente ligado a esa anomalía, se habría conservado de forma excepcional, porque se encuentra dentro de esa zona afectada, protegiéndolo de la erosión natural del tiempo. Esta perspectiva nos invita a considerar la posibilidad de que el universo, en sus niveles más sutiles, posea mecanismos de memoria que trascienden nuestra comprensión actual y que ciertos lugares puedan actuar como receptáculos de esta memoria de maneras aún insospechadas. Ahora, considera cómo esto se aplica a nuestra propia percepción del mundo. ¿Cuántos lugares a nuestro alrededor podrían estar guardando silenciosamente historias no contadas, manifestándose a través de anomalías sutiles que solemos pasar por alto? La forma en que la percepción humana interactúa con estos entornos cargados de historia y misterio es, en sí misma, un campo de estudio fascinante. Cuando un nuevo obrero, desprovisto de las leyendas y los miedos asociados a la desaparición, entra en contacto con el uniforme, su reacción inmediata es la de sorpresa y desconcierto ante la conservación del objeto. Sin embargo, la ausencia de un marco de referencia preexistente sobre el misterio podría, paradójicamente, hacer que el hallazgo sea aún más impactante. Sin la carga emocional de la historia, el objeto habla por sí mismo, y su estado excepcional se convierte en el principal enigma. Es como si el uniforme, al no estar contaminado por las narrativas previas, pudiera comunicar directamente la extrañeza del evento. Esta nueva perspectiva, libre de prejuicios o expectativas, nos permite abordar el misterio desde un ángulo fresco, centrándonos en la anomalía física del objeto y en las preguntas que inevitablemente genera sobre la naturaleza del tiempo y la materia. Por ende, la objetividad inicial del nuevo testigo se convierte en una herramienta poderosa para desentrañar el misterio, permitiéndonos ver el objeto y su contexto con una claridad renovada, despojada de las interpretaciones preexistentes que podrían nublar el juicio. La fábrica, en su estado de abandono prolongado, se convierte en un laboratorio natural, donde las condiciones excepcionales de misterio y olvido han permitido que las dinámicas temporales y espaciales difieran de las de un entorno urbano activo. En lugar de la constante renovación y el flujo de actividad que borran las huellas del pasado, aquí el tiempo parece haber adoptado un ritmo distinto, permitiendo que los vestigios de eventos pasados, como el uniforme, permanezcan inalterados, casi como si esperaran ser redescubiertos. La atmósfera de quietud y olvido que rodea la fábrica no es solo un telón de fondo, sino un elemento activo en la preservación de su misterio, actuando
como un guardián silencioso de los secretos que yacen enterrados. Es en este vacío de actividad humana donde las sutiles resonancias de lo ocurrido pueden persistir con mayor claridad, interactuando con la materia de formas que trascienden la simple erosión física. La falta de intervención moderna, la ausencia de reestructuraciones o demoliciones, ha permitido que la memoria del lugar se mantenga intacta. Imagina la fábrica como un lienzo sobre el cual se han pintado capas de eventos. La desaparición del guardia es una pincelada intensa y perturbadora que, en lugar de secarse y desvanecerse, ha permanecido vibrante, influyendo en la forma en que las capas posteriores de polvo y abandono se asientan. El uniforme, al ser desenterrado, no es solo un objeto encontrado, sino la revelación de una capa de pintura que, en su estado casi inalterado, nos habla de la intensidad y la singularidad del evento original. El olor a abandono que emana no es solo el aroma del deterioro, sino quizás una manifestación olfativa de esa energía residual, una firma sensorial del misterio que impregna el aire. Profundizando en la idea de la cicatriz temporal, podemos pensar en analogías con fenómenos naturales, aunque a un nivel más especulativo. Por ejemplo, en geología, ciertas formaciones rocosas pueden conservar evidencia de eventos cataclísmicos ocurridos hace millones de años, como el impacto de meteoritos o erupciones volcánicas masivas. Estas formaciones son cicatrices en la corteza terrestre que nos hablan de sucesos pasados de una manera tangible. De manera similar, la fábrica, y en particular el lugar donde se encontró el uniforme, podría albergar una cicatriz en el tejido del tiempo, un remanente de la anomalía que fue la desaparición del guardia. El uniforme, al ser un objeto íntimamente ligado a esa anomalía, se habría conservado de forma excepcional porque se encuentra dentro de esa zona afectada, protegiéndolo de la erosión natural del tiempo. Esta perspectiva nos invita a considerar la posibilidad de que el universo, en sus niveles más sutiles, posea mecanismos de memoria que trascienden nuestra comprensión actual, y que ciertos lugares puedan actuar como receptáculos de esta memoria de maneras aún insospechadas. Ahora, considera cómo esto se aplica a nuestra propia percepción del mundo. ¿Cuántos lugares a nuestro alrededor podrían estar guardando silenciosamente historias no contadas, manifestándose a través de anomalías sutiles que solemos pasar por alto? La forma en que la percepción humana interactúa con estos entornos cargados de historia y misterio es, en sí misma, un campo de estudio fascinante. Cuando un nuevo obrero, desprovisto de las leyendas y los miedos asociados a la desaparición, entra en contacto con el uniforme, su reacción inmediata es la de sorpresa y desconcierto ante la conservación del objeto. Sin embargo, la ausencia de un marco de referencia preexistente sobre el misterio podría, paradójicamente, hacer que el hallazgo sea aún más impactante. Sin la carga emocional de la historia, el objeto habla por sí mismo, y su estado excepcional se convierte en el principal enigma. Es como si el uniforme, al no estar contaminado por las narrativas previas, pudiera comunicar directamente la extrañeza del evento. Esta nueva perspectiva, libre de prejuicios o expectativas, nos permite abordar el misterio desde un ángulo fresco, centrándonos en la anomalía física del objeto y en las preguntas que inevitablemente genera sobre la naturaleza del tiempo y la materia. Por ende, la objetividad inicial del nuevo testigo se convierte en una herramienta poderosa para desentrañar el misterio, permitiéndonos ver el objeto y su contexto con una claridad renovada, despojada de las interpretaciones preexistentes que podrían nublar el juicio. Más allá de la conservación física, la materialidad del uniforme podría contener información que trasciende su apariencia. Pensemos en la composición de las fibras,
en los tintes utilizados, en la forma en que la tela ha reaccionado a la humedad y al paso de los años en un ambiente específico. Un análisis forense detallado o incluso técnicas de datación más avanzadas podrían revelar detalles sobre las condiciones exactas de su deterioro o falta de él, que no son evidentes a simple vista. Por ejemplo, la presencia de ciertos isótopos o patrones de degradación molecular inusuales podrían sugerir una exposición a energías o fuerzas que no se corresponden con el simple paso del tiempo en un entorno industrial abandonado. Este nivel de análisis científico podría ofrecer pistas concretas sobre la naturaleza del fenómeno, alejándonos de las especulaciones y acercándonos a una comprensión más empírica, aunque todavía enigmática, de lo sucedido. Además, es importante considerar la posibilidad de que el propio espacio físico de la fábrica, más allá del uniforme, haya sido alterado de maneras sutiles. La desaparición de una persona es un evento de alta energía, tanto física como emocionalmente. Si consideramos la hipótesis de una cicatriz temporal, esta podría no limitarse a un objeto específico, sino que podría haber afectado la estructura del espacio circundante. Esto podría manifestarse en anomalías electromagnéticas, fluctuaciones gravitacionales imperceptibles, o incluso en la forma en que la luz o el sonido se propagan dentro de la fábrica. El nuevo obrero, al trabajar en ese rincón olvidado, podría estar interactuando no solo con un objeto, sino con un entorno que conserva una memoria activa de los eventos que allí ocurrieron. La sensación de inquietud o la impresión de presencia que algunos podrían experimentar en tales lugares podría no ser solo producto de la sugestión, sino una respuesta a estas sutiles alteraciones físicas del entorno. Por otra parte, la narrativa de la desaparición, perpetuada a lo largo de 25 años, ha creado una especie de campo de resonancia en la comunidad local. Las historias contadas, los rumores y las especulaciones, incluso si carecen de fundamento fáctico, contribuyen a tejer una red de significado en torno a la fábrica y al evento. El hallazgo del uniforme actúa como un catalizador que puede reactivar estas narrativas, dándoles una nueva vida y obligando a la comunidad a confrontar el misterio una vez más. La forma en que esta historia se difunde y se reinterpreta puede influir en la percepción colectiva, añadiendo capas de significado y, en algunos casos, transformando un evento puntual en una leyenda local que trasciende el tiempo. Finalmente, la propia naturaleza del trabajo del nuevo obrero, la remoción de escombros, la limpieza de lo olvidado, es simbólica. Está, literalmente, desenterrando el pasado, sacando a la luz lo que el tiempo y el abandono habían intentado ocultar. Su labor, aunque aparentemente mundana, se convierte en un acto de descubrimiento que desafía las barreras del tiempo y la memoria. El uniforme, en este contexto, no es solo un objeto encontrado, sino un mensaje del pasado que, al ser desenterrado, nos obliga a cuestionar la linealidad del tiempo y la aparente permanencia de la ausencia. La forma en que este mensaje es recibido y decodificado por el obrero y por quienes se enteran de su hallazgo determinará si el misterio se profundiza o si, eventualmente, se arroja alguna luz sobre él. El uniforme, al ser desenterrado, no solo trae consigo la pregunta de su preservación, sino también la de su función y su posible significado simbólico en el contexto de la desaparición. Más allá de ser una simple prenda de trabajo, pudo haber sido utilizada por el guardia de una manera inusual en sus últimas horas. Quizás su uso se desvió de la rutina habitual, o tal vez contenía algún elemento que, en retrospectiva, podría interpretarse como una señal. Consideremos la posibilidad de que el uniforme, al estar intacto, no sea un testimonio pasivo del tiempo,
sino un componente activo en el enigma. ¿Existía alguna característica inusual en su diseño o en la forma en que se encontraba que pudiera sugerir algo más que un simple descuido o abandono? Por ejemplo, si estuviera doblado de una manera particular, o si presentara algún tipo de marca o rasguño que no se corresponda con el desgaste normal de un uniforme de fábrica, esto podría abrir nuevas líneas de investigación. Además, es crucial examinar la naturaleza de la propia fábrica y su historia operativa. ¿Qué tipo de producción se llevaba a cabo allí? ¿Había materiales o procesos que pudieran haber interactuado de forma peculiar con la tela del uniforme, acelerando o paradójicamente ralentizando su degradación? Ciertas sustancias químicas o condiciones ambientales extremas, aunque parezcan contradictorias con la idea de conservación, podrían haber creado un microclima específico alrededor del uniforme, actuando como un conservante anómalo. Imagina, por ejemplo, si la fábrica manejaba algún tipo de sellador o revestimiento que, al filtrarse o depositarse sobre la tela, la hubiera protegido de la acción del aire y la humedad de manera inesperada. Esto nos alejaría de las explicaciones puramente sobrenaturales y nos acercaría a una comprensión más basada en la química y la física ambiental, aunque igualmente desconcertante, dada la aparente resistencia del uniforme al paso del tiempo. Ahora, pensemos en la perspectiva de quienes trabajaron en la fábrica antes de la desaparición y durante el periodo de abandono. Sus recuerdos y percepciones, aunque fragmentados por el paso de los años, podrían contener pistas vitales. ¿Había alguna peculiaridad en el comportamiento del guardia antes de desaparecer? ¿Mencionó algo inusual o se le vio en lugares donde no solía estar? La memoria colectiva de un lugar de trabajo puede ser un archivo de información valioso, aunque a menudo difícil de acceder y de interpretar. Las anécdotas, los chismes, incluso las supersticiones que pudieran haber circulado entre los obreros, podrían contener destellos de verdad sobre los últimos días del guardia o sobre las extrañas condiciones que prevalecían en la fábrica. Es posible que, sin saberlo, muchos hayan presenciado o escuchado algo que en el contexto del hallazgo del uniforme adquiera un nuevo y escalofriante significado. Consideremos también la posibilidad de que el uniforme no sea solo un objeto, sino un indicio de una acción deliberada. ¿Pudo el guardia haber dejado el uniforme a propósito, como una especie de mensaje o señal para alguien? Si la desaparición no fue un accidente o un acto violento, sino algo planeado, el uniforme intacto podría ser una pieza clave en ese plan. Quizás fue colocado allí de forma estratégica, para ser encontrado en el momento adecuado, o para desviar la atención de la verdadera naturaleza de su partida. La intactidad del uniforme en este escenario no sería una anomalía temporal, sino una consecuencia de su propósito. Esto nos lleva a cuestionar no solo qué le sucedió al guardia, sino qué estaba intentando hacer o comunicar antes de su ausencia. Finalmente, la forma en que el uniforme ha sido presentado y percibido por el nuevo obrero es fundamental. Su reacción inicial de sorpresa ante la conservación del objeto, sin un conocimiento previo de las leyendas asociadas, le permite ver el hallazgo con una objetividad que podría ser crucial. Si este uniforme hubiera sido descubierto por alguien familiarizado con la historia, la interpretación podría haber estado teñida por la expectativa de lo paranormal. En cambio, la curiosidad genuina del obrero ante un objeto que parece desafiar el tiempo abre la puerta a una investigación más desapasionada. La tela descolorida y el olor a abandono, para él, son simplemente características físicas del objeto, no necesariamente indicios de lo sobrenatural. Esta perspectiva fresca es lo que permite que el misterio, lejos de resolverse, se profundice y se ramifique en nuevas e intrigantes direcciones. El uniforme,
en su estado de aparente inalterabilidad, nos impulsa a considerar el concepto de resonancia residual de una manera más profunda, explorando cómo ciertos materiales podrían comportarse de forma anómala bajo condiciones extremas o inusuales. Más allá de la mera conservación física, podríamos estar ante la manifestación de propiedades moleculares o incluso subatómicas que bajo la influencia de eventos de alta intensidad energética o emocional alteran su respuesta intrínseca al paso del tiempo. Pensemos en la posibilidad de que las fibras de la tela, al ser expuestas a un estrés extraordinario durante la desaparición del guardia, hayan entrado en un estado de memoria estructural a nivel cuántico. Esto implicaría que la configuración atómica de las fibras, alterada por la singularidad del evento, se ha anclado en esa configuración, resistiendo la tendencia natural a la entropía y la degradación que normalmente opera a nivel macroscópico. Por consiguiente, el uniforme no se conserva en el sentido tradicional, sino que permanece en un estado de congelamiento temporal a nivel molecular, una reliquia de un instante que se niega a desvanecerse. Profundizando en esta línea de pensamiento, debemos considerar las propiedades intrínsecas de los materiales utilizados en la confección del uniforme. Los tintes, los hilos, el propio tejido, podrían haber poseído características latentes que, al ser expuestas a las circunstancias únicas de la fábrica en 1990, se activaron de manera inesperada. Por ejemplo, algunos compuestos químicos, bajo ciertas presiones o campos energéticos, pueden exhibir comportamientos no lineales o incluso generar efectos de autorreparación a nivel molecular. Si estos materiales, combinados con la intensidad del evento de la desaparición, crearon una sinergia anómala, el resultado podría ser un objeto que parece desafiar las leyes de la física y el tiempo tal como las conocemos. Así pues, la intactidad del uniforme podría no ser un milagro, sino una consecuencia de interacciones físico-químicas extraordinarias que aún no hemos logrado catalogar o comprender completamente. En contraste con las interpretaciones más esotéricas, es vital explorar las posibles explicaciones científicas, por muy especulativas que sean, que podrían arrojar luz sobre este fenómeno. La investigación en materiales avanzados y física de partículas ha revelado la existencia de fenómenos cuánticos que desafían nuestra intuición cotidiana, como la superposición y el entrelazamiento. Si bien aplicar estos conceptos directamente a un uniforme de fábrica puede parecer audaz, no podemos descartar la posibilidad de que, bajo condiciones extremas, la materia pueda exhibir propiedades que aún escapan a nuestra comprensión. La desaparición del guardia, si estuvo acompañada de algún tipo de liberación de energía inusual o de una alteración localizada en el campo electromagnético, podría haber interactuado con la estructura atómica del uniforme de maneras que resulten en esta aparente resistencia al tiempo. Por lo tanto, la clave podría residir en un análisis exhaustivo de la composición molecular del uniforme, buscando anomalías que sugieran una interacción con fuerzas o energías no convencionales. Además, la propia naturaleza del abandono de la fábrica y el entorno específico donde se encontró el uniforme juegan un papel crucial. Un ambiente herméticamente sellado, libre de fluctuaciones extremas de temperatura y humedad, y quizás protegido de la radiación cósmica o solar directa, podría haber contribuido significativamente a la preservación. Sin embargo, la preservación intacta sugiere algo más que una simple protección ambiental. Podríamos estar ante un escenario donde la materia misma ha entrado en una especie de estado de latencia, influenciado por las condiciones únicas del lugar y el evento traumático. La ausencia de actividad humana, que normalmente aceleraría la degradación de los materiales,
podría haber permitido que esta memoria estructural a nivel cuántico se solidificara, creando un objeto que parece congelado en el tiempo. Finalmente, la pregunta que surge es si este fenómeno, la aparente resistencia anómala de la materia a la degradación bajo circunstancias extraordinarias, podría tener aplicaciones prácticas o revelar principios científicos aún no descubiertos. Si logramos comprender los mecanismos subyacentes a la conservación del uniforme, podríamos estar ante avances significativos en la ciencia de materiales, la conservación histórica o incluso en la comprensión de la propia naturaleza del tiempo y la energía. La fábrica de León, con su uniforme intacto, podría ser la clave para desentrañar secretos que van mucho más allá de una simple desaparición, abriendo una ventana a fenómenos que desafían nuestra comprensión actual de la realidad física. La resistencia anómala del uniforme a la degradación nos invita a explorar un campo menos tangible, pero igualmente fascinante: la memoria ambiental de los espacios. Más allá de las propiedades intrínsecas de la tela, debemos considerar cómo el propio entorno de la fábrica, en su estado de abandono prolongado, pudo haber influido en la preservación del objeto. No se trata solo de la ausencia de factores de deterioro, como la luz solar directa o la humedad excesiva, sino de la posibilidad de que la atmósfera misma del lugar haya adquirido una cualidad distintiva, una especie de aura o firma energética que interactuó con el uniforme. Imagina un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, no solo para las máquinas y los edificios, sino también para los objetos que yacen en su interior. En este contexto, el uniforme no estaría simplemente resistiendo el tiempo, sino que estaría participando de una temporalidad alterada, una que lo envuelve y lo protege. Además, debemos considerar el aspecto psicológico y perceptivo de la memoria ambiental. Si bien la ciencia busca explicaciones materiales, la forma en que los humanos percibimos y reaccionamos a estos entornos también juega un papel crucial. La fábrica, cargada con la historia de una desaparición sin resolver, evoca inevitablemente sentimientos de inquietud, misterio y, para algunos, incluso de temor. Esta atmósfera emocional colectiva, transmitida a través de generaciones de trabajadores y de la comunidad local, podría crear una especie de campo psíquico que influye en la percepción de la realidad. El nuevo obrero, al desenterrar el uniforme, se enfrenta no solo a un objeto físico, sino a la carga simbólica y emocional que éste representa. La intactidad del uniforme, en este sentido, podría ser percibida como una manifestación tangible de la persistencia de ese misterio, como si el propio espacio estuviera recordando activamente el evento. Por otro lado, la naturaleza específica de la desaparición del guardia es un factor que no puede ser ignorado. Si asumimos que no se trató de un simple accidente o de un acto criminal común, sino de algo más inusual, las implicaciones para la memoria ambiental se vuelven aún más complejas. Un evento cargado de una fuerte carga emocional, una experiencia límite o incluso un fenómeno que desafió las leyes naturales podría haber dejado una impronta energética en el lugar. Esta impronta, a su vez, podría haber interactuado con los materiales circundantes, incluyendo el uniforme, alterando su trayectoria temporal. Piensa en ello como una onda de choque, no solo física, sino también de otra naturaleza, que se propagó por el espacio y el tiempo, y cuyo eco persistente se manifiesta en la preservación anómala del uniforme. Ahora, consideremos cómo este fenómeno de memoria ambiental podría manifestarse en otros contextos. ¿Cuántos otros lugares abandonados, escenarios de eventos trágicos o misteriosos, podrían albergar objetos que parecen desafiar el paso del tiempo? Imagina un antiguo campo de batalla, un hospital psiquiátrico abandonado
o incluso una casa donde ocurrieron sucesos inexplicables. En estos lugares, la acumulación de experiencias intensas y la ausencia de intervención humana podrían haber creado condiciones similares, donde los objetos que yacen olvidados conservan una cualidad especial. El uniforme de la fábrica de León no sería, en este caso, una anomalía aislada, sino un ejemplo de un fenómeno más amplio que aún no hemos comprendido completamente. Un testimonio de cómo los lugares pueden recordar y cómo estos recuerdos pueden manifestarse de maneras sorprendentes. Finalmente, es importante destacar la diferencia entre la preservación pasiva y la preservación activa. Si bien un entorno controlado puede conservar objetos durante mucho tiempo, la intactidad del uniforme sugiere una forma de preservación activa, casi como si el objeto estuviera siendo mantenido por las mismas fuerzas que lo envolvieron en el momento de la desaparición. Esta idea nos lleva a cuestionar la naturaleza misma del tiempo y la materia, y a considerar la posibilidad de que existan dimensiones de la realidad que escapan a nuestra percepción habitual. La fábrica, con su uniforme intacto, se convierte así en un portal a estas preguntas fundamentales, un recordatorio de que el mundo que nos rodea es mucho más misterioso y complejo de lo que a menudo creemos. Al tejer los hilos que hemos ido desentrañando, observamos cómo las capas del tiempo y el misterio se entrelazan en la urdimbre de este enigma. La persistencia de la materia, desafiando las leyes de la entropía, no es solo un fenómeno físico aislado, sino un reflejo de cómo los eventos significativos pueden dejar una impronta indeleble en el tejido mismo de la realidad. Es como si el universo, en su vastedad insondable, poseyera una memoria sutil, capaz de retener ecos de lo que ha sucedido, de lo que se ha sentido, de lo que ha quedado sin resolver. Esta resonancia, manifestada en la conservación anómala de un objeto cotidiano, nos confronta con la posibilidad de que los límites de nuestra comprensión actual no sean más que el borde de un vasto océano de lo desconocido. Como si una corriente subterránea nos guiara, las diversas perspectivas exploradas convergen hacia un punto común: la profunda conexión entre el espacio, el tiempo y la experiencia humana. Los lugares, a menudo considerados meros escenarios, revelan su capacidad para actuar como depositarios de historias, como testigos silenciosos que retienen la energía de los eventos que presenciaron. El uniforme, en su quietud, se erige no solo como un vestigio material, sino como un faro que ilumina las profundidades de lo inexplicable, invitándonos a considerar que la ausencia puede ser, en sí misma, una forma de presencia. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la narrativa que emerge es la de un enigma que trasciende la mera desaparición de una persona. Es un testimonio de cómo los misterios no resueltos pueden impregnar un lugar, cómo los objetos pueden convertirse en anclas para el pasado y cómo nuestra propia percepción moldea nuestra comprensión de lo que es posible. La fábrica, con sus muros cargados de historia, se transforma así en un espejo, reflejando no solo un evento singular, sino las preguntas universales que todos llevamos dentro sobre la naturaleza de la existencia, la memoria y el paso del tiempo. Las ideas que hemos desgranado como pétalos de una flor que se abre lentamente nos preparan para contemplar el significado más amplio de este hallazgo, anticipando la trascendencia de lo que este eco del pasado podría revelar sobre nuestro propio presente. Así, la fábrica de León, ese gigante adormecido, deja de ser un mero conjunto de estructuras oxidadas para convertirse en un lienzo donde el tiempo ha pintado con trazos inesperados. El uniforme, ese testigo mudo que emerge de las sombras, no es solo una prenda de vestir descolorida, sino el ancla tangible de un misterio que se resiste a ser sepultado por las décadas. Su intactidad,
tan desafiante a las leyes de la descomposición, nos susurra la posibilidad de que ciertos lugares, cargados con la intensidad de eventos extraordinarios, puedan albergar una memoria propia, una resonancia que trasciende la mera presencia física. No hablamos aquí de fantasmas en el sentido tradicional, sino de la persistencia de lo ocurrido, de cómo la energía de un momento crucial puede impregnar la materia y el espacio, alterando su curso natural. El uniforme se convierte así en un portal, una ventana a una realidad donde el tiempo no siempre fluye de manera lineal y predecible. Este hallazgo nos confronta con la fragilidad de nuestras certezas y la vastedad de lo desconocido. Nos obliga a cuestionar qué sucede cuando la lógica cotidiana se quiebra ante la evidencia de lo inexplicable. La fábrica, en su silencio sepulcral, guarda no solo el eco de una desaparición, sino la pregunta fundamental sobre la naturaleza de la memoria, la materia y la propia realidad. ¿Cuántas otras historias no contadas yacen ocultas en los rincones olvidados del mundo, esperando ser desenterradas para desafiar nuestra comprensión? La tela descolorida y el olor a abandono del uniforme se convierten en símbolos de estos enigmas latentes, recordatorios de que la historia no siempre se desvanece por completo, sino que, a veces, se transforma, se oculta, esperando el momento propicio para revelar su enigma. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que integramos esta inquietud en nuestra visión del mundo. No se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de abrazar la pregunta, de cultivar la curiosidad ante lo que escapa a nuestra comprensión inmediata. La fábula del uniforme intacto nos invita a mirar más allá de lo superficial, a percibir las sutiles resonancias que podrían estar presentes en los lugares que habitamos, en los objetos que nos rodean. Es un llamado a la contemplación, a reconocer que el misterio no es algo ajeno a nosotros, sino una parte intrínseca de la experiencia humana, un motor que impulsa nuestra búsqueda de significado en un universo vasto y enigmático. La fábrica de León y su centinela de tela nos recuerdan que, incluso en la ausencia, puede haber una forma de presencia y que el tiempo, a veces, guarda secretos que solo se revelan cuando nos atrevemos a mirar en las sombras.